Zelensky teme por su vida y por supuesto busca esconderse en su propia tierra. No tiene salida y cada vez más las fuerzas rusas se acercan con pasos de animal gigante. Hace un tiempo pretendió acusar al mismísimo Vladimir Putin de esconderse. Se enfrentó a Trump con sus consabidas pataletas, pero sigue jugando a la víctima. Lo cierto es que, como dicen, el que las hace se las imagina. Vamos a ver el siguiente video que analizaremos a continuación. Kilómetros. El escondite de Zelensky está en la mira de Rusia y podría ser un lugar inhabitable en cuestión de días. La vasta red de túneles subterráneos que se extiende a lo largo de los montes Cárpatos, conocidas como la línea Arpad, es el refugio que el presidente ucraniano ha elegido para mantenerse a salvo de los ataques rusos. Al menos así lo confirma Tsargrad TV. Y es que tras meses de investigación y espionaje, las fuerzas rusas parecen haber localizado este escondite estratégico. Este búnker, diseñado para resistir cualquier tipo de ofensiva, podría perder su utilidad en cualquier momento, ya que la capacidad de Rusia para neutralizar infraestructuras críticas aumenta cada día. Los detalles a continuación. Bien. ¿Cómo la ves, Como Margarita? Ya se está escondiendo. Sí, como tú escuchaste, Ivette, la noticia tiene un tono bastante sensacional. Habla de un búnker de nada menos que 700 kilómetros, que es el escondite de Zelensky, que Rusia ya lo tiene en la mira y que podría ser destruido en cualquier momento. Bueno, la fuente que lo difunde, ya sabemos, se dijo ahí, es Tsargrad TV, y la articula a una vasta red de túneles subterráneos que sí se sabe que se extienden a lo largo de los montes Cárpatos, conocida como la línea Arpad. Y da por hecho este medio que este sería el refugio que el presidente ucraniano ha elegido para mantenerse a salvo de los ataques rusos. Ahora bien, antes de entrar a analizar ese presunto búnker, donde dicen que se esconde Volodymyr Zelensky, me gustaría razonar sobre lo que significaría para Rusia eliminar físicamente al hoy presidente ilegítimo de Ucrania, sobre todo en medio de la actual coyuntura que atraviesan ambos países, con una mesa de negociaciones lista para sentar a los actores principales del acuerdo de paz real y duradera que se está buscando. Estoy hablando obviamente de Vladimir Putin y por la parte ucraniana, a quien resulte el representante legítimo, escucha bien, de la nación ucraniana, porque ya, como se sabe, no puede ser Zelensky. Ya se le venció el mandato presidencial a mediados del año pasado y no es reconocido por Moscú como el mandatario genuino. A propósito, Putin ha dicho que estaría dispuesto a negociar si se establece una administración de transición en Ucrania. Eso implicaría la salida de Zelensky como presidente, por supuesto. Y según declaraciones, esta administración tendría el objetivo de organizar elecciones democráticas que resulten de un gobierno que cuente con la confianza del pueblo y la participación popular, por supuesto, en las votaciones. También ha insistido en que Ucrania no debe ser utilizada como base para ataques contra Rusia, lo que está ocurriendo. Y en mi modesta opinión, Ivette, a Rusia no le interesa eliminar físicamente a Zelensky. Y creo que tampoco conviene. Bueno, ya sabes, los rusos son excelentes estrategas militares y saben que eliminar al adversario principal, más cuando ya es un cadáver político, simbólicamente hablando, puede traer consecuencias contraproducentes. Esto sería, Ivette, como convertir en héroe al comediante que lo que ha hecho es papelones monumentales en varios escenarios del mundo, rasgándose las vestiduras por la defensa de Ucrania como pretexto, pero pasando la gorra sin ton ni son a todos lados. Y por otro lado, no sé si a estas alturas Zelensky conserve algunos seguidores, pero detenerlos no conviene tampoco consolidar la unidad y la resistencia de sus fans, vamos a llamarle así, porque él es un comediante
de presidente genuino, ya no le queda nada. El tema es que la ausencia de un líder, como le han denominado a Zelensky, puede ser visto como un sacrificio, fíjate bien, por una causa, y eso fortalece la narrativa de lucha y puede atraer apoyo internacional como lo de los aliados de la OTAN y de la Unión Europea que siguen rindiéndole este culto al ucraniano. Además, la eliminación de un líder, quien quiera que sea, Ivette, puede crear un vacío de poder que en lugar de debilitar al grupo podría dar lugar a una, digamos, estructura más descentralizada y difícil de combatir después. No creo que los rusos estén pensando en provocar caos ni anarquía en Kiev, sino que se convoque a una elección democrática a sabiendas de que Zelensky no va a resultar electo. Recordemos que Putin lanzó una advertencia sobre el futuro de su homólogo ucraniano, afirmando que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de reelección. Y según el medio de comunicación que publicó ese vaticinio, digamos así, que fue RT Internacional, sus comentarios tienen fuertes similitudes con los que hizo Donald Trump, particularmente los relacionados con los índices de aprobación de Zelensky. Así que Putin ahí afirmó que las posibilidades de reelección de Zelensky son iguales a cero o a menos que eso. Por supuesto, hay algo groseramente manipulado, entonces esto también es malo para él, porque sería muy notorio. Ahí está advirtiendo que incluso si va a la elección y sale Zelensky es porque lo manipularon las votaciones. Lo cierto es que el actual jefe del régimen de Kiev se está convirtiendo, como dice Putin, en una figura tóxica para las Fuerzas Armadas ucranianas, como dice Putin ya, que da órdenes absurdas dictadas no por consideraciones militares, sino políticas, y no está claro en qué se basan. Esto habría dicho también el presidente de Rusia. Pues Margarita, recordemos quién es Volodymyr Zelensky, ¿no? Es un tipo que fue impuesto prácticamente por todos estos entramados de intereses políticos y obviamente de esos grandes conglomerados que necesitaban llegar a como diera lugar a Rusia en un momento dado. Zelensky ha actuado como un verdadero títere de la parte pues occidental, de la OTAN, sus aliados, por supuesto Estados Unidos, dicho por los mismos miembros del gobierno estadounidense. Recordemos hace un tiempo con esta comandante Laura, ahora se me olvidó el apellido de Laura Richardson, sí señora, y otra de las duras de allá que se atrevió a decir que definitivamente ellos sabían cómo meterse y cómo tenían que crear ese caos a partir en el 2014, Margarita, antes de que estallara todo este tema de la operación militar especial. Han sido ires y venires, y como los mejores actores, Margarita, él se ha venido aplicando a un escenario en el que ha logrado tomar la atención de esos países, ¿no? Y entonces, pobrecito, hay que apoyar a Ucrania como de lugar. De hecho, en recientes comentarios, Margarita, la OTAN estaba diciendo que tenían que seguir apoyando a como diera lugar a Ucrania, independiente que no tengan ni cómo sostenerla, ni cómo sacarla adelante, ni cómo defenderla, pero Zelensky sigue ahí. Zelensky terminó su mandato el 20 de mayo del año pasado. La Duma también ya tendría que haber cambiado. Las leyes ucranianas implican que debe haber, a pesar de la ley marcial, hay un tiempo límite, y la constitución ucraniana, pues, o su equivalente, dice que quienes deben tomar el mando son precisamente los miembros del parlamento, del gobierno ya
diferente a la figura de este presidente o convocar elecciones, cosa que no se ha hecho. Se ha llamado a Zelensky, o mejor dicho, Zelensky llama a dictador a Putin, por ejemplo, y el que ha evitado las elecciones a toda costa en Ucrania ha sido él. Tú acabas de decir algo bien importante, Margarita, y es que definitivamente la imagen de Zelensky ha caído de una manera estrepitosa. La gente no lo quiere porque no lo quiere. Ellos intentan manejar una narrativa del héroe, lo han visto, he visto reportajes de medios occidentales, Margarita, que lo titulan como el pequeño gran héroe y cosas como esas, ¿no? Pero más parece un dictador cada vez más que se parece a alguien que conocimos hace un tiempito en la Segunda Guerra Mundial. Los El mejor papel, cobardes. perdón, Miret, para calzar lo que acabas de decir, que el mejor papel que él ha hecho en esta confrontación es el de comediante, teatral, porque se ha sabido victimizar de tal modo que ha despertado la lástima de muchísimos mandatarios en el mundo. Y así le ha sacado plata por millones. Por supuesto, el problema es que no se sabe dónde está ese dinero. Logró ponerle, logró Él le poner en dijo a jaque. Donald Trump que él no sabe que dónde está una parte del dinero que Trump, que Estados Unidos le está reclamando ahora, que él no sabe nada de eso. ¿Cómo no vas a saber si te lo pasaron? Biden le mandaba, pero partidas de presupuestarias sin techo casi ya. Y ahora dice que él no sabe dónde está eso, no reconoce que haya una deuda tan grande. Bueno, la va a tener que Sí, pagar con tierras raras, con centrales nucleares, con lo que sea, con lo que más valioso tenga allí. así es. Tuvo el apoyo de Biden incondicional durante todo el tiempo que duró su mandato en paralelo con la operación militar especial. Biden le giró dinero sin ningún tipo de consideración, a pesar de que los mismos miembros del Congreso se opusieron, pero él hizo lo que quiso con Zelensky. Hoy en día Donald Trump está en ese punto donde un día dice una cosa y otro día dice otra, y eso es lo más preocupante, ¿no? Porque de todas maneras Zelensky es un problema para ellos. Donald Trump sabe que con Vladimir Putin pues no puede jugar, es obvio que él, y de cierta forma, Trump le tiene como cierto nivel de admiración a Putin. Es algo interesante entre este tipo de perfiles. Lo admira, de alguna manera siente que él puede llegar a ser como él, ¿no? Como Putin. Él dice que es su amigo, aunque al Sí, mismo tiempo lo ataca, fíjate tú. sí. Es curioso ese comportamiento. Pero lo que sí es cierto es que en un momento dado Zelensky logró sacarlo de casillas y obviamente mostrar qué piensa un Donald Trump de él. Políticamente hablando, pues tú sabes que estas jugadas son complicadas. Hoy el juego estratégico es bastante tramposo de parte de Estados Unidos y de la OTAN, y Rusia no la tiene tan fácil en este momento. Bueno, habíamos empezado el comentario sobre los búnkers donde se esconde Zelensky. Esto parece una nota de color, ¿no? Pero es interesante porque es la pregunta del millón. Y yo no creo que haya respuesta para eso, ni nadie la tenga fácil, porque es un secreto de guerra, Ivette, que seguramente está guardado bajo 7 llaves, como se dice popularmente. Entonces, ahora bien, el medio Tsargrad TV referencia a expertos que hablan de una instalación de 700 kilómetros, donde presuntamente Zelensky pasa ahora la mayor parte del tiempo temiendo por su vida. Y las fuentes se refieren a estos escondites en plural, es decir, que son más de uno, aunque al parecer utiliza activamente uno ubicado bajo la administración presidencial de Kiev. Ahora bien, describen el refugio subterráneo, el de la capital,
como un sistema multifuncional de habitaciones equipadas con electricidad, sistema de alcantarillado, suministro de agua, purificadores de aire, salidas de emergencia, sensores, todo eso. Y bueno, alguien que ya conoce estos recovecos subterráneos, como es Nikolai Azarov, reveló que para entrar a ese lugar se necesita un pase especial. Es decir, que ni siquiera un empleado del gabinete de ministros puede ir más allá, ir allá sin más ni más. No puede entrar, así, simple y sencillamente. Y es raro que un búnker, sigo con este tema porque me parece que inflaron ese dato ahí, tenga 700 kilómetros de extensión. Un búnker, no un túnel, un búnker. Y ese dato me suena demasiado sensacionalista porque lo hemos investigado, Ivette, y es que Ucrania cuenta con túneles importantes como el Beskiri Túnel en los Montes Cárpatos, pero tiene una longitud de solo 1,822 metros, es decir, cerca de 2 kilómetros, no 700 kilómetros. Así que este túnel sí es parte de la infraestructura ferroviaria y dicen que no tiene ni fines ni militares ni de refugio. Ahora bien, el dilema está en que la construcción de un túnel de 700 kilómetros, como el que menciona esa nota periodística, requeriría recursos colosales que no los tiene Ucrania ni ningún país ahora vecino de allí, y años de trabajo, además de superar desafíos geológicos tremendos en esos montes que está ahí. Pero por otro lado se asocia ese extenso túnel a la denominada línea Arpad, que fue un sistema de fortificaciones defensivas construido por Hungría entre 1939 y 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Se ubica en la región de los Montes Cárpatos y especialmente en el noroeste de esa cadena montañosa. Así que su propósito era proteger las fronteras del antiguo Reino de Hungría como contra la antigua Unión Soviética. Ese sistema, en efecto, hay una... perdón, termino la idea, incluía búnkeres, túneles y posiciones estratégicas que aprovechaban la geografía montañosa para maximizar la defensa. ¿Estará ahí el búnker de Zelensky? Nadie lo sabe. Sin embargo, Margarita, ahora que lo mencionas, hay otra posibilidad y es que hay un punto en Kiev directamente donde se estarían manejando las operaciones, ¿no? Este sitio estaría construido a partir de la época soviética y diseñado para resistir una guerra nuclear. La prensa ucraniana... Ese es el búnker que él ha utilizado desde que comenzó la operación militar de Rusia en Ucrania, que incluso lo mostró a la prensa, invitó periodistas, mostró las habitaciones privadas, su cama, él aparece en fotos, todos los lugares donde, y desde ahí él se comunicaba con 60 y pico de mandatarios europeos a un tiempo, hacía todo su trabajo desde ahí. Ahora, pero en este momento él no está en ese búnker, es un búnker VIP, es lo que yo te decía, con electricidad, con agua corriente, por ahí habíamos empezado. Ese no es. Se está hablando de que está en los Cárpatos, allá sí, donde te digo, en las montañas. El caso es, Margarita, que Zelensky prometió que iba a estar en Ucrania hasta su muerte, ¿no? Pero también se ha dado la teoría de que podría ser una fuga al extranjero con su familia también, porque esta teoría también se ha tejido. Hace unos meses, hace unas pocas semanas más o menos estaba hablando de que era muy probable que los mismos estados que han estado apoyando a Zelensky también, incluso Estados Unidos, decida hacer una extracción, ¿no? Muy conveniente, de que ya no le sirve este personaje, entonces podrían estar en otra tónica con él, como han hecho con
con otros personajes que han intentado apoderarse de territorios y ser dictadores y todo esto a favor de Estados Unidos y sus aliados. Entonces, es una posibilidad, como tú bien lo dices, sería un poco extraño un sitio como el de los Cárpatos por las características que tú mencionas. Sin embargo, pues todo es posible con un tipo como este que además es absolutamente cobarde de muchas maneras. Ya hace un tiempo había acusado a Putin de haberse escondido también, ¿no? Lo dijo, que los jefes en Rusia no controlaban nada, que había caos absoluto y que Putin se estaba escondiendo de la misma manera, ¿no? Cuando tú sabes que haces ese tipo de aseveraciones, lo dijo que estaba en un búnker lejos de Moscú, es porque él mismo está utilizando esa misma narrativa para hacerlo, porque él lo está haciendo. ¿Sí? Ya también había afirmado que Putin estaba próximo a morir. Ese tipo de afirmaciones lo ha hecho Zelensky, sin Si él le ningún, desea la muerte, pero a toda, de corazón, a sin Putin. ningún sonrojo, y dijo que él ya estaba demasiado, que el presidente Putin ya estaba demasiado mayor, que ya llevaba 25 años en el poder, que intentaba llamar la atención y que definitivamente había que apostar por él, que tiene juventud, que tiene 47 años y que él era más joven y que tenían que apostar por él. Mira, esa manera de pensar define quién es realmente Volodymyr Zelensky. Lamentablemente, Margarita, estamos ante un verdadero payaso. Vamos a ver el último segmento. Dale. La necesidad de permanecer oculto, de proteger su vida durante los próximos meses o incluso años, podría depender de la rapidez con que se implemente una ofensiva rusa dirigida específicamente a neutralizar estas instalaciones subterráneas. Un ataque de precisión podría obligar a Zelensky a abandonar el búnker en busca de un refugio aún más seguro. En un escenario como este, la ventaja estratégica se desplazaría completamente hacia las fuerzas rusas, que no solo han destruido bases militares clave, sino que también están cerca de desmantelar lo que se pensaba era el último bastión de seguridad del régimen ucraniano. Por lo tanto, el búnker de Zelensky no es solo un refugio. Es un símbolo de una guerra que ya se está librando en múltiples frentes. No solo en el campo de batalla, sino también en la arena de la información, la tecnología y la supervivencia política. ¿Cómo afectará esto a la moral de las tropas ucranianas, que ven a su líder en constante movimiento y refugiado en las sombras? ¿Qué mensaje envía a sus aliados internacionales que ya se cuestionan la sostenibilidad del conflicto? Finalmente, la pregunta que queda en el aire es si Zelensky podrá seguir dependiendo de estos búnkers como base de operaciones. La aparición de este refugio subterráneo como una pieza fundamental en su estrategia de supervivencia revela no solo las tensiones internas en el régimen de Kiev, sino también la realidad de una Ucrania que lucha no solo contra las fuerzas rusas, sino contra el tiempo. Aterrador panorama, Margarita, pero para los Sí. ucranianos, lamentablemente. Mira, yo te decía que el búnker que salió a los medios, que fue publicitado por Zelensky, el que él mostró, y donde vivió el primer año del conflicto con de Ucrania, era un búnker pequeño donde dijo que él vivía y trabajaba desde que Putin lanzó la ofensiva militar. Y él mostró ahí la habitación, el escritorio, el guardarropas, todo eso.
y reveló que desde allí él tomaba decisiones cruciales, celebraba reuniones de gabinete y hablaba con jefes de Estado de todo el mundo. Pero yo creo, Ivette, que él nunca estuvo en ese lugar porque sería muy ingenuo que mostrara, porque esos son señuelos que lo usa la política, que lo usa la diplomacia, son tácticas comunes en la política, y no solo pueden ser declaraciones, también movimientos estratégicos como ese, para cambiarle la vista al bateador, como se dice por los países beisboleros. No iba a mostrarle al mundo el lugar donde se esconde, sabiendo que era perseguido, buscado por las fuerzas rusas. Así es que es muy probable que haya sido y haya estado siempre en otro lugar. Constantemente se leen noticias de arqueología militar sobre hallazgo de túneles ocultos en la línea de Arpad, sobre todo. Se dice que ese fue uno de los sistemas de fortificaciones más eficaces durante la Segunda Guerra Mundial. Capaz que esté por ahí. Y hubo un equipo ucraniano, el Poispro, que inspeccionó un complejo de túneles en la línea esa de Arpad, en la región de Zakarpataya, y en el lado sur de la instalación vieron con un escáner que había un pasaje subterráneo de 20 metros de profundidad. Capaz que sea eso. Bueno, todo son suposiciones, pero cosas que tú ves que han salido a la luz pública, difícil que sea realmente el lugar donde se está escondiendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, esa línea Arpad era la principal línea de defensa situada en el noroeste de los Cárpatos. Dicen que sus búnkeres y túneles se conectaban en dirección al pueblo, a tres pueblos que realmente son los que mencionan ahí. Y que el sistema de túneles subterráneos unía fortalezas y fortificaciones. Además, el complejo comprendía refugios, cuarteles, alojamiento para soldados, posiciones de fuego permanente, barreras de aspillera y antitanque, también trincheras y muros. Y según los informes, todavía hay allí armas y municiones y hasta alimentos ocultos en esos túneles. Capaz que esté por allí. Ahora bien, más allá de los datos o los daños tácticos, la destrucción de búnkeres lo que busca es, Ivette, quebrantar la moral del liderazgo ucraniano, enviar un mensaje claro. No habrá lugar seguro ni siquiera en Kiev donde pueda estar Zelensky. De modo que esos búnkeres vistos como refugio de esperanza, se están convirtiendo realmente en tumbas y la resistencia ucraniana está enfrentando un futuro incierto ante el avance ruso. Pero volvemos a la misma propuesta. ¿Le interesa a Moscú eliminar físicamente a Zelensky? Ya Zelensky es un cadáver político, Ivette. Ya no importa. Rusia tiene los ojos puestos en el nuevo y auténtico, genuino presidente de Ucrania para sentarse en la mesa de negociaciones a hablar de lo que hay que hablar, de una paz larga y duradera. Bien, creo que hasta aquí hemos llegado al final de este comentario. Queremos agradecer a nuestros amables seguidores por la atención que nos han prestado y bueno, hemos hecho una panorámica lo más amplia posible de esta situación que deja a todos expectantes para saber dónde se esconde Volodymyr Zelensky. Gracias por la amable atención prestada.